este mensaje y espero pues que Dios hable fuertemente a sus vidas. Precisamente así titularemos el mensaje de esta noche, promesas, con una sola palabra, promesas. La mayoría de ustedes que ha escuchado varios mensajes de boca de su servidor saben que para mí no hay cosa más importante que entender la voluntad de Dios y los planes de Dios para los hombres en tres dimensiones: lugares, personas y tiempos. Y posiblemente por eso me han escuchado ustedes decir una y otra vez que Dios los bendiga y los rodee de las personas correctas en los lugares correctos y en los tiempos correctos. Obviamente, pues esto, el orden puede cambiar según como corresponda, pero para mí estas tres cosas son muy importantes y yo creo que será uno de los mensajes que espero yo queden más marcados en las generaciones a los que Dios me use para poder impactar a través de la palabra de Dios, y es precisamente uno de los mensajes más retóricos y más importantes para mí, que entendamos cómo Dios puede hablar a nuestro corazón, cómo Dios puede revelarnos su plan para nuestra vida, su propósito para nosotros, en la manera en que nos rodea con las personas correctas y nos lleva a los lugares correctos y nos mueve en los tiempos exactos. Esos tres son muy, pero muy importantes. Ahora, estos tres que ya lo he predicado, obviamente, tienen una conexión con sus promesas. Véanlo ahí en su pantalla. Las promesas de Dios, por ejemplo, en términos de lugares, una de ellas fue la tierra prometida. La tierra prometida, pues es un lugar, es una ubicación a la cual el pueblo de Dios debía dirigirse, y era una promesa de Dios para sus hijos de que prepararía un lugar, una tierra. Ahí podemos ver la fidelidad de Dios concretándose en una promesa en forma de tierra o de ubicación. También hemos visto a Dios cumplir sus promesas por medio de personas, bendiciendo a los demás con personas, rodeándonos de personas correctas. Y una de las promesas que Dios en la Biblia nos expone son las promesas de darnos hijos, como la promesa que le dio a Abraham de que tendría un hijo, y no solamente un hijo, sino que de Abraham saldría prácticamente toda la familia de Dios que poblaría la tierra. Vemos también, por ejemplo, la promesa que le dio a Ana de que tendría un hijo, y de esa promesa pues nació Samuel, el profeta, dos de los cuales ya estudiamos en los últimos domingos en la serie Llamados, tanto llamando a Samuel como llamando a Abraham, que fue precisamente el último y el primer mensaje hasta ahorita de la serie. Y por otro lado están también promesas que vienen de la bondad y la gracia de Dios, como por ejemplo la salvación, entre otras promesas más que hoy vamos a estudiar. Ese es otro tipo de promesas que Dios pone o que cumple, ¿verdad? Todas las promesas, todo lo que sale de la boca de Dios tiene garantía de cumplimiento. En 1 Corintios 13:13 dice así: hay tres cosas que son permanentes, o sea, que son para siempre: la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas, y número tres, el amor. De estas tres cosas, la más importante es el amor. La Biblia nos dice claramente en 1 Corintios 13 que hay tres cosas que son permanentes en Dios, tres cosas que son constantes, que es la confianza en Él, que podemos confiar en Él; la certeza o seguridad que podemos tener de que Él cumplirá lo que sale de lo que nos ha dicho, las palabras que han salido de su boca; y su amor por nosotros. De esas tres, aún así, más importante todavía que las promesas es el simple hecho de que Él nos ame. El hecho de que Él nos ame hace que precisamente Él cumpla las promesas que nos hace como buen Padre. Dios no es hombre para mentir, ni es un hijo de hombre para arrepentirse, como dice la palabra. Entonces, podemos tener total certeza y seguridad de que cuando Dios nos dice que va a cumplir una promesa que nos dio, es porque Él la va a cumplir. Ahora, para quienes son estudiosas de ustedes o que les gusta apuntar, hoy les voy a enseñar dos tipos de promesas que aparecen en la Biblia. Normalmente estamos más identificados con la primera que con la segunda. Es decir, conocemos más el tipo de promesas que provienen de la bondad de Dios que las promesas que son condicionales. ¿Cuál es la diferencia? Las promesas de la bondad de Dios, que posiblemente son las más reconocidas y tal vez las que más nos gusta memorizar o recordar,
son algunas como las que aparecen en su pantalla ahorita. Mateo 5:45, por ejemplo, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Esa es la bondad de Dios. ¿Y por qué es la bondad de Dios? Sencillamente porque sale de la bondad de Dios el querer sacar el sol o derramar su lluvia sobre los buenos y sobre los malos. O sea, eso viene de la bondad o de la gracia de Dios. Pero hay un segundo tipo de promesas que a veces no debemos nosotros también olvidar, que son las promesas condicionales. ¿Cuáles son las promesas condicionales? Son aquellas que demandan algo de nosotros. Es decir, si nosotros cumplimos con una parte, Dios entonces corresponde cumpliendo con la suya. Aquí les pongo unas. Efesios 6:2 dice así: honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Aquí vemos que Dios cumple una promesa toda vez nosotros cumplamos nuestra parte. En este caso, en la primera, si nosotros honramos a papá y a mamá, entonces Él, en retribución o por haber cumplido con esa condición, nos promete que nos irá bien y tendremos larga vida en la tierra. Deuteronomio 28 lo expone de esta forma: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y los que están familiarizados con Deuteronomio 28 saben que de aquí se despliegan un montón de bendiciones que ustedes lo pueden leer en su Biblia si desean más adelante. Pero hay una condición. O sea que las promesas de Dios no solamente derivan de la bondad y de la gracia, de la cual no nos demanda nada, sino que Él sencillamente por su bondad, porque Dios es amor, lo derrama sobre los justos y los injustos, sobre los buenos y los malos, como el hecho de que salga el sol, o que hayan buenos que están respirando oxígeno porque hoy se levantaron en la mañana, como también hay malos que Dios les dio el tiempo de vida y 24 horas más de existencia sobre la tierra y también están respirando el mismo oxígeno que sus pulmones en este momento están inhalando. Pero también están las condicionales, aquellas que demandan algo de parte de nosotros y que nosotros también tenemos que cumplir, ¿verdad? Ahora bien, tenemos que aprender en nuestro caminar con Cristo a balancear las promesas de Dios y el esfuerzo o la parte que a mí me corresponde hacer. Me refiero entonces a estas promesas condicionales donde no solamente Dios cumple su parte, sino que dice, bueno, yo voy a hacer mi parte, ¿qué vas a hacer tú? ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer tú en correspondencia? Hace unos meses atrás, tal vez casi un año, yo recuerdo que le hablaba a los hombres valientes. Varios de ustedes me estoy refiriendo a sus parejas o a sus esposos. Y me recuerdo que les decía que una persona hace tiempo atrás me contaba que estaba preocupado de por qué su situación financiera no era idónea, que su situación financiera no estaba estable. Y la pregunta que la persona tenía o el cuestionamiento que la persona tenía es, si la persona ha sido fiel a Dios, si la persona le ha dado a Dios la parte que le correspondía, él se declaraba como un sembrador, un ofrendante y también un diezmador fiel. ¿Por qué entonces es que yo no tengo una estabilidad o un equilibrio económico como el que pues cualquier hombre naturalmente desearía? Y entonces me atreví a preguntarle, ¿y cómo crees que está tu administración financiera? Es decir, si bien has sido fiel, por ejemplo, en diezmar a Dios porque lo has hecho con tu corazón y con amor, ¿cómo está el otro 90% de la parte que te corresponde en mayordomía administrar correctamente? Entonces la persona, pues muy en confianza, me contó que estaba todavía en aprendizaje de lo que era una cultura, por ejemplo, financiera. Y entonces le dije, ¿te das cuenta que Dios promete, por supuesto, reprender al devorador, a todas las personas que diezman? Dios también nos da la promesa de la siembra y la cosecha, y lo entiendes muy bien. Pero ¿qué hay de la parte que a nosotros esforzadamente nos corresponde también cumplir? En este caso, la correcta mayordomía de las finanzas. Pues cuando nos metemos en el terreno de las promesas, no
se diferencia mucho de este principio. Hay que balancear la gracia de Dios, el hecho de que Él va a cumplir lo prometido, pero también tenemos que entender que hay una parte que nosotros nos corresponde cumplir. Por ejemplo, según de Timoteo capítulo 2 dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Yo no sé si ustedes en algún momento habían discernido bien este versículo que les estoy leyendo, pero presten atención a lo que les acabo de poner allí. Esforzarnos en la gracia. Nosotros hemos crecido con la idea común de que como es gracia, no tengo que hacer absolutamente nada. Cuando algo me es gratis, como que lo único que tengo que hacer es recibirlo. Pero ¿qué hay de aquellas veces en las que Dios, aún en medio de la gracia, algo que nos corresponde por amor recibir como hijos de un padre, Él aún así demanda de nosotros esforzarnos? Y miren lo que continúa diciendo este pasaje. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, presten atención a esta parte, el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. O el labrador, para participar de los frutos, debe también trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Esforzarnos en la gracia. Las promesas de Dios versus las promesas de los hombres. A veces quizás hemos caído en una incredulidad en que Dios podría cumplir sus promesas. Y yo creo que eso es porque a veces hemos caído en la humanidad de entender que las personas han prometido cosas que no han cumplido y eso ha sembrado en nuestro corazón pues incertidumbre, duda o temor de que Dios mismo también nos pueda fallar. Ante una sociedad que promete y no cumple, ante una cultura humana donde estamos acostumbrados a ofrecer más de allá de lo que nosotros en acción podemos terminar cumpliendo, a veces llevamos eso a nuestro territorio, a nuestro plan espiritual y caemos, en el error de pensar de que Dios también se va a equivocar o que Dios también se le va a olvidar las promesas que nos ha hecho. Y hoy quisiera corregir esa perspectiva o corregir ese pensamiento que cualquiera de ustedes podría tener y no las juzgo. Todos hemos estado allí. Yo he estado en ocasiones también en mi vida. Obviamente con la madurez uno va aprendiendo muchísimo a alinear bien ese pensamiento, pero cualquier persona en su caminar con el Señor puede en algún momento caer en la tentación de decir es que Dios se olvidó de mí. Dios se ha acordado de fulanita o de fulanito, pero como que se ha olvidado en su agenda darme lo que a mí me había prometido. Esas miles de promesas que están en la Biblia, aquellas cosas que habló a mi corazón, incluyendo aquellas que profetizó por medio de otros hombres o mujeres de Dios. Y ha pasado tiempo, el tiempo sigue transcurriendo y no veo aquella promesa que Dios me dio. Para las personas que recibieron la prédica el domingo en casa, recordarán que ese es uno de los principios más ejemplares de la vida y el llamado de Abraham, que él le creyó a Dios a pesar de las circunstancias. Pero aún el mismo Abraham, en medio de ese tiempo de espera, de paz, de adoración, entra en una zona de impaciencia y viene la misma esposa y se le ocurre la genial idea de decirle, bueno, como no logramos tener el hijo que Dios nos prometió, ¿qué te parece si te acuestas con la esclava? Y entonces con eso es como que aceleramos el proceso de lo que Dios nos había prometido. Y en consecuencia, eso trae crisis a toda la familia, a todo el pueblo y hoy por hoy, me atrevo a decir, miles de años después, a casi que toda la civilización humana, por el sencillo hecho de no haber esperado pacientemente en Dios. Cuando nosotros crecemos en una atmósfera de incredulidad, de mentiras y de promesas no cumplidas, no es de extrañarse que si nosotros no nos ponemos a los pies del Señor a orar y no nos podemos a estudiar la palabra y aprendemos a adorar y esperar pacientemente, tarde o temprano vamos a caer en la tentación de creer que Dios se ha olvidado de nosotros. A propósito de eso, quiero decirles lo que Primera Crónicas, capítulo 16, 15, habla al respecto. En primer lugar,
Él no ha olvidado su pacto ni las promesas que nos hizo. Ese principio que hace miles de años se escribió en la palabra tiene la misma vigencia cuando se escribió que hoy que se los estoy predicando a ustedes. Dios no puede olvidar. Y recalco que Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que Dios dice tiene garantía de cumplimiento. Sin embargo, yo sí. Yo sí puedo olvidarlo. Mire lo que dice Eclesiastés 5:4. Si le haces tú una promesa a Dios, no te tardes en cumplirla, porque a Dios no le gusta a la gente tonta que no cumple. Ojo, esa palabra aparece en esa traducción al lenguaje actual, no es ningún insulto hacia ninguna de ustedes, aparece literalmente en la Biblia en esta traducción. A Dios no le gusta a la gente tonta, insensata, que no cumple lo que promete. Es decir, Dios derrama sus promesas sobre nosotros, pero nosotros que estamos creciendo en una cultura en la que a veces se nos olvida también cumplir con lo que nosotros nos corresponde cumplir. Miren lo que dice, por ejemplo, a propósito, Salmos 63, versículos 13 al 20. Yo me presentaré en tu templo con, miren las promesas que aparecen aquí en labios de un hombre, ofrendas especiales en tu honor. Así te cumpliré, eso es el hombre prometiéndole a Dios, así te cumpliré mis promesas, las promesas que yo mismo te hice cuando me vi en problemas. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros no hemos caído en el error de decirle al Señor, yo te prometo esta parte si tú correspondes a esta otra? Es decir, estamos buscando hacer un pacto con Dios, pero es fácil convertirnos en personas demandantes, pero somos muy malos cuando nos pasan el examen de ofertantes. Cuando ofertamos, ofrecemos el cielo y la tierra como buenos políticos a veces lo hacen, y no es hasta que nosotros entramos en la tierra de bendición y de promesa que olvidamos por completo la parte que a nosotros nos correspondía cumplir. Sigue aquí, es el mismo versículo, padre, que lo separé en tres partes. Como ofrendas en tu honor, llevaré los toros más gordos, te ofreceré toros y cabritos y también te ofreceré carneros. Ahí vemos el ofrecimiento de ofrendas. Presten atención ustedes, los que adoran a Dios, vengan que voy a contarles lo que Dios ha hecho por mí. Y continúa, con mis labios y mis lenguas lo llamé y le canté alabanzas. Si mis intenciones fueron malas, Dios no me habría escuchado, pero Él me escuchó y contestó mis oraciones. Bendito sea Dios, pues tomó en cuenta mi oración y me demostró su amor. Qué hermoso es ver que Dios siempre cumple lo que Él promete. Pero qué glorioso debe ser que los hijos de Dios, en este caso ustedes, hijas de Dios, también cumplen con su parte, de no solamente esforzarse en la gracia, sino que también cumplir con la parte que a ustedes les corresponde cumplir como hijas de Dios también, a todos, obviamente. Así que la Biblia está llena de promesas de Dios para mí, pero también especifica lo que Él espera de mí, las promesas que Él espera que salgan de mi corazón y que también deberían tener garantía de cumplimiento por el sencillo hecho de que se las hice a Dios. Dice Salmo 119, cumpliré la promesa que te hice, obedeceré tus justos mandamientos. Así que, inspirado ahorita en la vida de Job, aquí quiero que cada una de ustedes, donde aparece este espacio en naranja, este espacio acá, puedan colocar su propio nombre. Obviamente, para propósitos de esta prédica, porque soy yo el que estoy hablando, voy a iniciar con el mío, pero cada una de ustedes, como un ejercicio espiritual y como una reflexión, quiero que coloquen su nombre acá, obviamente simbólicamente. Aquí aparece el de Job, pero yo voy a colocar simbólicamente el mío, y vean la importancia que es lo que realmente Dios demanda de mí. Y entonces podemos ver cómo Dios corresponde su parte cuando Él ve que nosotros somos esforzados en la gracia para el cumplimiento de lo que Él espera de nosotros. Así que empiezo yo. Fernando, ponte en paz con Dios y Él te hará prosperar de nuevo. ¿Cómo puedo estar en paz con Él? Cuando cumplo lo que Él espera de mí. Y dice así Job, no, primera parte.
Vuelve la mirada al Todopoderoso. Esa es una de las primeras cosas que yo quisiera dejar en sus corazones esta noche. Si alguien acá está en una zona de espera, en una zona de paciencia, donde están esperando ver la promesa de Dios llegar a sus vidas, en primer lugar es que mantengan la mirada puesta en Él, mantengan la mirada puesta en Dios y que no pierdan el enfoque y la perspectiva correcta de hacia dónde están yendo y con quién están yendo. Luego sigue diciendo, Fernando, apréndete de memoria sus enseñanzas y Él te devolverá la felicidad. Aquí vemos otra promesa condicional. Si yo me aprendo de memoria sus enseñanzas, que en este caso lo que nos está exhortando a hacer es aprenderme de memoria sus estatutos, sus principios bíblicos. Sobre todo en este caso, en el tema de las promesas, apréndete de memoria aquellas promesas que de Dios corresponden llegar a tu vida y Él te devolverá la felicidad. Me pregunto si alguien está escuchando este mensaje o está viendo este mensaje en este momento y está esperando que Dios le devuelva su felicidad. Lo único que tienes que hacer es volver tu mirada a Dios y segundo, aprenderte de memoria sus enseñanzas, ir a las escrituras y leer la palabra. Fernando, arroja entre las piedras de los ríos todo el oro y la plata que tienes, y tu riqueza será Dios mismo. Esto no es un llamado a que empiecen a lanzar por la ventana todas las cosas y pertenencias que ustedes tienen, o que literalmente vayan a buscar un río ahorita a tirar las joyas que están almacenando, sino que ¿será que las tenemos almacenadas en la billetera? ¿O será que las riquezas y las cosas materiales las tenemos almacenadas en el corazón? Las joyas tienen su lugar y son los joyeros, de la misma forma que los billetes tienen su lugar y son las billeteras o las cuentas bancarias. Pero nunca Dios espera de nosotros que las cosas materiales se almacenen en nuestro corazón. Cada cosa en su lugar. Y Dios nos habla a través de esta palabra. A mí me habla y me confronta y me dice, ¿dónde están las cosas materiales que has acumulado? ¿Las estás guardando en tu mente y en tu corazón o las tienes almacenadas en el lugar que corresponde? Porque mientras las tengamos almacenadas en nuestro corazón y estamos más afanados por esas cosas ahí y por eso las guardemos con tanto recelo, no podemos entonces decir que levantamos nuestras manos y cumplimos con el mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, por el simple hecho de que nuestro corazón está siendo ocupado por otras prioridades. Así que esta es una llamada de atención a Fernando, cada una lo suyo, donde dice, ¿dónde tengo almacenado el oro y la plata? Porque mientras lo tengo en el corazón, mi riqueza no es Dios. Mi riqueza y mis finanzas están enfocadas en mi cheque, en mi salario, en mis ventas, en mis esfuerzos, en mis clientes, en mis contactos, en mis llamadas, propuestas y cotizaciones. Mientras no lleguemos a alinear correctamente nuestras prioridades en el corazón y Dios mismo no sea realmente la fuente de mi riqueza, entonces Dios dice, ¿cómo quieres que yo retribuya? ¿Cómo quieres que yo cumpla si tú en tu corazón todavía no tienes bien ordenadas tus prioridades? Fernando, Él te hará muy feliz y ya no sentirás vergüenza. Si tú le cumples tus promesas, Él escuchará tus oraciones. Entonces, y aquí hago énfasis con todo y letras más grandes, entonces te irá bien en todo lo que hagas y tu vida estará siempre iluminada. Dios humilla a los orgullosos y levanta a los humildes. Dios salva al que es inocente. Si tú lo eres, también te salvará. Eso fue para mí, pero obviamente te lo dejo a ti para que tú puedas realmente colocar tu nombre allí y revises cómo está y examines, como dice el Salmo 126, cómo está tu corazón. Y esto es algo profético. Acuérdense que a mí no me gusta predicar nada sin poder declarar un principio de Dios, sin declarar algo de la palabra de Dios sobre sus vidas en el marco del tema en el que estamos. Salmo 116 dice así, Dios mío, tú has sido bueno conmigo, ya puedo dormir tranquilo. En el caso de ustedes, yo sueño con que ustedes puedan llegar a decir esto. Por eso digo que es profético, porque es el anhelo mío y de mi esposa, que no estoy seguro si ni siquiera estás aquí, mi amor, pero estoy predicando acá y ni siquiera te veo, pero asumo que aquí estás. Dios mío, tú has sido bueno conmigo, ya puedo dormir tranquilo. Sueño con el momento en que cada una de ustedes
pueda decir que Dios ha sido bueno y que sus sueños, aquellos en los que hay escasez de paz y tranquilidad y serenidad, ustedes los puedan recuperar, que puedan llegar a decir estas palabras: me libraste de la muerte. Si hay alguien acá que siente que su vida, su salud, su cuerpo está queriendo ser arrebatado por la muerte, en el nombre de Jesús, yo declaro vida sobre ustedes, que la promesa de Dios de que ustedes tendrán salud y que los días sobre la tierra suyos serán longevos y largos, que sea cumplido en Cristo Jesús. Me libraste de la muerte y me secaste las lágrimas. Alguien aquí tiene necesidad en su corazón recibir esta palabra, la palabra de que ustedes no solamente dormirán tranquilos, que tranquilas, perdón, que las librará de las garras de la muerte. Tal vez hay alguien acá que está en un estado emocional difícil o delicado y necesita también decir de que Dios, escuchar que Dios le va a secar sus lágrimas. Y además, no me dejaste caer. Mientras tenga yo vida, siempre te obedeceré. Confío en ti, mi Dios, aunque reconozco que estoy muy afligida. Lo pongo en femenino. Demasiado pronto he dicho que no hay nadie en que puedo confiar. Es decir, me anticipé, me arrebaté y se me ocurrió decir que no puedo confiar en nadie. Pero ¿cómo podré, mi Dios, pagarte todas tus bondades? Es otra forma de decir, ¿cómo puedo pagarte lo bueno que has sido tú conmigo? Y aquí está la misma respuesta. La misma persona se hace la pregunta y la respuesta llega a su espíritu, mostrándome agradecida y orando en tu nombre y cumpliéndote mis promesas en presencia de tu pueblo. Qué hermoso esto. Llévense esto a su oración, llévense esto a su devocional a esta noche antes de irse a acostar o recostar su cabeza sobre una almohada y decir: Dios mío, ha sido bueno y ahora yo en el nombre de Jesús empezaré a dormir tranquila, porque me librarás de la muerte, me secarás las lágrimas y no me dejarás caer, y mientras yo tenga vida voy a obedecerte, confiaré en ti. Reconozco que estoy afligida y demasiado pronto me atreví a decir que no puedo confiar en nadie más. ¿Cómo puedo yo pagarte lo bueno que tú has sido conmigo? A partir de ahora me comprometo a ser agradecida, orar y cumplir las promesas en presencia de tu pueblo. ¿Y cuáles son esas promesas, mis queridas, atraídas por su amor, que Dios nos da? Yo lo enlisto en estas 7 categorías y están en la Biblia, que por cuestión de tiempo, obviamente, hoy no me puedo extender a decir cada una de ellas, pero estas son extraídas de estudios bíblicos de su servidor. Dios ha sido bueno en cumplir con estas promesas para las cuales tú tienes suficientes razones para estar agradecida. Número 1, darnos compañía. Darnos compañía. No es bueno que el hombre esté solo. Y el Señor entonces creó a la mujer como ayuda idónea del hombre. Todo el tiempo estamos pensando de plano que Dios solamente quería darle compañía al hombre. No nos hemos puesto a pensar de que Dios amaba también a la mujer que creó, y lo que también quería es que la mujer no estuviera sola, y por lo cual también le dio a un hombre para que la cuidara y protegiera. Dios no quiere que estemos deambulando solos, y esa es la razón por la que yo siempre exhorto a ustedes a que se rodeen otra vez de las personas correctas en los lugares correctos y en los tiempos correctos, porque es promesa de Dios darnos compañía. Y no me refiero únicamente a cónyuges, a matrimonio, me refiero al hecho de que Él no quiere que estemos solos, y por eso nos mete en una comunidad que se llama iglesia y nos rodea de personas correctas, personas con principios y valores, para que también no nos sintamos solos en este mundo. Pero entre otras cosas más, nos promete darnos herencia. Eso significa darnos hijos, darnos generaciones, darnos trabajo, oportunidades laborales. Esas promesas vienen de Dios para tu vida. Darnos salud, salud completa, desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de tus pies, a cada célula de tu cuerpo. Nunca abandonarnos, nunca dejarnos. Nunca te abandonaré, y mi presencia siempre estará contigo. Darnos la vida eterna a través de Cristo Jesús. Y una de las promesas más hermosas y más gloriosas es que encima de todo esto nos permita servirlo. Qué cosa más linda de que nos permita servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque como Él ha sido bueno, no puedo hacer nada mejor que corresponder a su bondad con mi servicio, con mi tiempo, con mis dones, con las habilidades que yo tengo, que aunque nunca
podrán hacer un match, nunca tal vez llegarán a la altura de su amor y su bondad por mí. Yo haré mi mejor esfuerzo por dedicar todos los días de mi vida en gratitud por lo que Él ha hecho por mí, a mi servicio, a Él y a su pueblo. Amén. Amén. Amén, mi amor. Ahí estás, ahí estás. Sí estoy. Es Ah, que está comiendo Evan, pero aquí estoy y amén. Y yo creo que muchas veces uno como mujer llega a pensar, ¿verdad? Que las promesas de Dios están en pausa o las promesas de Dios no son para uno como mujer. Y hay algo muy importante que uno tiene que entender como hija de Dios, y es que para que las promesas de Dios se cumplan, se necesita de dos personas. Y esas personas, la primera es Dios y la segunda es uno como mujer. Eres tu mujer. Dios te necesita a ti, nos necesita a nosotros, sus hijos, para poder cumplir esa promesa que Él tiene destinada para la vida de cada una. Y, y Dios necesita nuestras vidas para poder cumplir esas promesas. En segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y a mí hay algo que me impresiona mucho y es la vida de José, mi amor, ¿verdad? Eh, Él mismo, cuando llegan sus hermanos y él revela quién es a sus hermanos, su identidad, dice en Génesis 45:5, dice, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. Él mismo sabía que todo lo que había pasado, ¿verdad? Y eso nos pasa a nosotras como hijas de Dios. Eh, Estamos en problemas, estamos en crisis, estamos atravesando dificultades en nuestras vidas, eh, pero tenemos que meditar en esto que el Señor nos deja, que es la vida de José, de cómo lo que él atravesó, ¿verdad? Ser vendido por sus hermanos, una traición que me imagino que a él le dolió muy profundo. Si a uno le duelen las traiciones que tal vez amigos hacen o personas cercanas hacen a nuestras vidas, ¿cómo no va a doler una traición de un hermano a la vida de uno? Pero el llegar a entender que ese proceso, ¿verdad? Fue el Señor que lo envió, se cumplió la promesa de Dios para la vida de José. Y yo creo que así mismo se va a cumplir las promesas de Dios para nuestras vidas, para la vida de cada mujer, por más tormenta, por más desierto fuerte que estemos viviendo o que estés viviendo, el Señor, mujer, va a cumplir la promesa sobre tu vida. amén. Amén. Bye, Darcy, la quiero mucho.